Hola a todos, yo soy Nora Krohn, soy violista en Nueva York, cofundadora del TIL Project para instrumentistas de cuerdas y promotora de la recuperación de la distonía focal del músico. En este video les voy a contar sobre cómo funciona el proceso que seguí yo para recuperarme de la distonía y por qué lo utilizo para ayudar a los demás. Un poquito de información de fondo sobre mi historia. Me diagnosticaron la distonía focal del músico en 2018 y a través de mi propia investigación sobre la condición, lo que probablemente era bastante similar al proceso que te llevó a vos a este video, aprendí que parecía existir en el cruce de patrones de movimiento maladaptivos, el estrés psicológico y emocional y la genética, lo que suena muy interesante si no sos quien lo padece. Y al poco tiempo me topé con un puñado de músicos que se habían curado, algo que yo había leído que era imposible. Y aunque los mecanismos detrás de la distonía no quedan claros, aún para los científicos, lo que estos músicos tenían en común era que habían utilizado alguna práctica de movimiento intencional para cambiar el cerebro y el sistema nervioso. Tardó un ratito, pero eventualmente encontré una guía en la violinista Sophie Till, quien había ayudado a un colega mío con su distonía y empezamos a trabajar juntas. A lo largo de 2 años con Sophie, aprendí un abordaje totalmente nuevo para el instrumento que está basado en la lógica física concreta, la misma lógica física que usamos todos los días cuando lavamos nuestros dientes o la vajilla o damos un paseo. Si recién llegaste a este canal y no tenés ni idea de lo que quiero decir con esto, dejaré links a varios de mis videos previos con ejemplos específicos. Pero en esencia, cuando utilizamos movimientos en nuestro tocar, que en realidad son versiones refinadas y aplicadas de los mismos movimientos lógicos que utilizamos en la vida normal, podemos dejar de sobreesforzarnos física y mentalmente, y el cuerpo y el cerebro pueden hacer las tareas que fueron diseñados para hacer, tal como fueron diseñados para hacerlas, aún en un contexto tan complejo como tocar música instrumental. En cuanto a cómo se aplica esta lógica a la recuperación de la distonía, el proceso es sencillo, aunque hablo desde mi experiencia directa cuando digo que probablemente sea radicalmente distinto de cualquier clase de música que hayamos recibido antes. Empieza con recuperar los aspectos más fundamentales de nuestra relación con el cuerpo y con el instrumento, nuestra postura cuando estamos de pie o sentados, sostener el instrumento, sostener el arco, etc. Y a menudo empleamos objetos cotidianos o el brazo opuesto para estimular una versión lógica y sana del movimiento que queremos, y luego aplicamos esa versión sana al instrumento y o al brazo afectado. Un ejemplo muy básico solo para ilustrar este principio es que el brazo izquierdo puede contener bastante pulsión simplemente alcanzando el instrumento. Tal vez por jalar el codo hacia la derecha o levantar el hombro o paralizar el hombro. Y si quieres probarlo por vos mismo, deja caer el brazo derecho sobre el instrumento y a ver si se siente distinto, tal vez muy distinto. Y en el caso de que el movimiento tenga cualquier grado de confusión dentro, pediríamos que la persona dejara caer la mano sobre un paraguas o una botella de agua, o quizás un mat de yoga sobre el hombro o al instrumento sobre el hombro opuesto. Y luego aplicar esa experiencia directamente al hacerlo con el brazo izquierdo y el instrumento. El cambio que produce este proceso suele ser notablemente rápido, y lo mejor es que como el cuerpo y el cerebro reconocen el movimiento como algo lógico, a menudo el movimiento se estabiliza relativamente rápido y podemos tomar el paso siguiente en la formación de la técnica. Acá otro ejemplo. El golpe de arco básico igualmente puede estar contaminado con confusión de varios tipos. La muñeca dirigiendo el movimiento del brazo, por ejemplo, o el hombro relajándose.
Y en ese caso, probablemente sugeriríamos que la persona moviera un objeto sobre el tablero de una mesa y notar que, no importa qué objeto sea, lo desplazamos con el movimiento del antebrazo, con el antebrazo, la mano y los dedos como una sola unidad. Y con el brazo superior y el hombro siguiendo en proporción y sincronicidad. Entonces, estos son solo un par de ejemplos, pero en realidad puede haber confusión sobre temas tan aparentemente rudimentarios como dónde deben estar los pies, hasta tan avanzados como cómo tocar décimas. Y el proceso de recuperación de la estonía simplemente procede desde lo general hasta lo específico, utilizando objetos cotidianos y movimientos sanos para dar al cuerpo y al cerebro una manera lógica, fiable y eficiente de relacionarse con el instrumento y la música. Hay 4 etapas de este proceso. Aprender los movimientos básicos y aplicarlos al instrumento. Aplicarlos a un repertorio de cada vez mayor dificultad. Aplicarlos en el entorno laboral. Y finalmente, asegurar que la técnica se mantenga estable en situaciones de estrés, como en las presentaciones. Es importante entender que sí necesitamos pasar completamente por cada una de estas 4 etapas para cumplir el proceso de recuperación. Ahora, quiero reconocer que todavía no hay consenso en cuanto a la causa fundamental de la estonía y sería irresponsable de mi parte decir que yo conozco definitivamente la manera en que funciona este proceso a nivel cerebral. Pero lo que sí puedo decir es que la investigación sobre la neuroplasticidad ha confirmado ampliamente que se puede cambiar el cerebro a través de la práctica intencional y que el movimiento y la visualización de movimiento son caminos viables para inducir la neuroplasticidad. Además, cuando los movimientos mismos son lógicos para el cerebro y los reconocemos de la vida diaria, sigue intuitivamente que a la larga el cerebro va a preferir esos movimientos sobre los movimientos alien que hemos entrenado por años de emplear patrones de movimiento ilógicos e ineficientes. Quisiera tomar un momento para hablar del aspecto de la distonía que tiene que ver con el sistema nervioso. Tal como dije antes, la ciencia sobre este punto es todavía muy incierto, pero mi amiga y colega Anna Dattari ha investigado mucho sobre el estrés emocional, psicológico y hasta unos dirían somático y traumático en relación con el instrumento. Y los resultados de su investigación sugieren que varios factores psicosociales sí juegan un rol importante en el desarrollo de la condición. Lo que quiero enfatizar en este video es que tocar día tras día con una técnica que se siente físicamente incorrecta, hasta dolorosa para nuestros cuerpos, y que el cerebro reconoce como profundamente ilógica, solo puede causarnos estrés y angustia, aunque nos hayamos entrenado para no percibirlo más. Eso, además de cualquier experiencia perturbadora o traumática que hayamos tenido con el instrumento o en nuestras vidas en general. Si sumamos a esto la inestabilidad inherente de una técnica construida sobre capas sucesivas de disfunción y la ansiedad desesperada por lograr que aguante esa técnica deficiente bajo presión o el estrés del estudio incesante para cimentarla, tenemos una receta perfecta para el malestar físico y mental profundo. El enfoque que utilizamos para resolver la distonía, además de abordar los movimientos mismos, aborda este estado de malestar, primero por ofrecer al cuerpo y al cerebro una manera totalmente nueva de relacionarse con el instrumento, que es fundamentalmente lógica y reconocible en la vida diaria. El proceso también ocurre de una manera aparentemente alejada del tocar al principio, a través de ejercicios sencillos y alcanzables que se suman para edificar una experiencia completa del tocar, y más rápido de lo que muchas personas anticipan al principio. De esta manera, sacamos el instrumento de su contexto anterior, el de un objeto especial con todas sus asociaciones a la lógica alien y patrones de movimiento dañinos,
y el sobreesfuerzo y el trauma, y le conferimos un contexto diferente, sensato, seguro y eficaz. Ese nuevo contexto es tan distinto psicológica, física y neurológicamente del contexto asociado con la respuesta distónica que el cuerpo y el cerebro poco a poco pierden cualquier interés en seguir ese camino. Al menos esa fue mi experiencia y la de muchos otros también. Esto es todo por hoy. Si te ayudó este video, por favor ponle like y compartilo. Si tienes algún interés en saber más sobre el abordaje o empezar el proceso, te invito a contactarme por mi sitio web www.noracrown.com. Para más videos sobre la recuperación de la distonia focal del músico, puedes suscribirte a mi canal, y si quieres conocer más sobre el TIL Approach para cuerdas en general, lo que es un sistema para tocar que va mucho más allá de las lesiones, podés suscribirte al TIL Project. Gracias a todos, hasta la próxima.